Dios les bendiga, hermanos. ¿Están despiertos todavía? No se me vayan a dormir porque viene bueno esto y no quiero quedarme sola. Estemos ahí, no se queden no cierren sus Biblias, no se muevan. En Jueces 11 vamos a seguir. Continuamos con el tema votos a la ligera. Seguimos hablando de Jefté, ¿verdad? Jefté significa, el nombre de Jefté, él abrirá. Las puertas se van a abrir para él, bendiciones, puertas de bendición, ¿verdad? Porque Dios lo usó. Entonces, él viene y tuvo la victoria, Dios lo usó. Derrotó a los enemigos de Israel. Como ya hemos visto, él se apresura a hacer un voto innecesario, ¿verdad? Él compromete a uno de su familia. Mas él no pensó. Dice Santiago 1:19 que no seamos tardos para hablar. Y él pues se apresuró a hacer voto. Dios no aprueba este hecho, ¿verdad? Lo que sí es seguro que Dios no le da la victoria a causa de la promesa que él hizo. Es cierto. Sí. Vamos a pasar al punto número 2 y el punto es: el voto es cumplido. Y vamos a estar leyendo en Jueces 11, 34 al 35. Si ya lo tiene, por favor, decir amén. Dice la palabra: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Qué difícil situación, ¿verdad? Acá vemos cómo Jefté regresa como el vencedor, pero pronto el alma se le fue al suelo, ¿verdad? La victoria que había tenido ante los amonitas se convirtió en una celebración no muy grata. Vemos acá que quien sale al encuentro de su padre era su propia hija, su única hija, dice, no tenía más hijos. Ella lo recibió, dice, con danzas y panderos, ¿verdad? Era la manera que se celebraban en aquellos tiempos estos grandes eventos. En Éxodo 15, 20 y 21 dice que María la profetisa dirigió las danzas de las mujeres de Israel, ¿verdad? Cuando Dios destruyó a los egipcios en el Mar Rojo. En 1 Samuel 18, 6 dice que cuando Saúl y David fueron recibidos de la batalla contra los filisteos, también salieron las mujeres danzando y cantando. Así es. Versículo 35 nos dice que Jefté recibió un golpe tan duro que rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestiduras. La gente de aquel tiempo así era como expresaba su dolor, con llanto, lamentos y cubriéndose con polvo o ceniza, ¿verdad? El rasgarse sus vestiduras era una manera de expresar que su dolor era grande y agonizante. Sus palabras demuestran el grado de su angustia. Ay, hija mía, me has destrozado por completo. Un dolor grande. Jefté comprendió la gravedad de su voto a Dios. No podía retractarse ni siquiera bajo esas condiciones, porque
he dado mi palabra a Jehová, dice, y tengo que cumplirla. Y ya no podía retroceder para atrás. Cuando se da palabra a alguien, ¿verdad? Hay quienes que se echan para atrás, pero como hijos de Dios no debemos hacer eso. Vamos a entrar al inciso B y la respuesta de una hija. Vemos acá que esta hija es una hija sumisa y eso lo vamos a ver en el versículo 36 al 38, si me acompaña. Amén. Dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Como vemos en el versículo 36, ella le dice que cumpla su promesa, ¿verdad? Ella reconoce que Dios fue el que le dio la victoria. Desconocemos la edad, no hay mucha información sobre esta hija anónima, pero debido a su petición parece que estaba cerca de la edad de casamiento. En aquellos tiempos las jóvenes eran casadas en su adolescencia. La hija le hace un pedido a su padre, que le permitiera por 2 meses ir a la montaña, ¿verdad? A guardar su luto, ¿verdad? Que retrasara el cumplimiento y de la promesa porque ella quería pasar ese tiempo con sus amigas, porque quería llorar, quería desahogarse, ¿verdad? Porque ella no tendría la oportunidad de casarse. El casarse y tener hijos aumentaba el valor de la mujer en esa sociedad. En el verso 38 dice, Jefté concede su petición. No podríamos imaginar la angustia mental, emocional que sufrió durante esos 2 meses. Ella fue y lloró su virginidad por los montes, dice la escritura. Entramos al inciso C y una conclusión difícil. Y vamos a ver en el 39 al 40. Dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endenchar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Hay diferencia de opiniones en este tema, si Jefté realmente cumplió su voto o no. Pero el texto bíblico parece indicar que sí lo cumplió. Cuando su hija volvió después de haber llorado su virginidad por 2 meses con sus amigas, Jefté hizo de ella conforme al voto que había prometido, ¿verdad? Sin embargo, la escritura hace silencio si Dios aprobó o no tal hecho, ¿verdad? El holocausto significa sacrificio religioso en el cual se quemaba a la víctima completamente. En aquellos tiempos, sacrificar algo era para agradecer o para obtener algo.
Dios había prohibido severamente a los sacrificios humanos. Sí. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos promesa a Dios. Podríamos ser lastimados nosotros mismos y lastimar a otros también, ¿verdad? No nos dejemos llevar por nuestras emociones. Debemos pensar antes de hablar, ¿verdad? En el último verso 40 dice que todo este hecho quedó en la memoria de los israelitas como un recordatorio. La costumbre era de recordar por 4 días al año la entrega de aquella hija ejemplar. Dios no exige votos, como ya lo hemos escuchado anteriormente, de ninguna clase, sino obedecer. Es mejor, dice, obedecer que muchos sacrificios, dice 1 Samuel, ¿no? Primera o segunda, ahí. Ajá. Y dice, pues que si usted va a hacer algún voto, que sea conforme a lo que la palabra dice. Porque Dios no se agrada de los insensatos, ¿verdad? Cuando hagamos algo, cuando hagamos una promesa, cumplámosla. No importa lo que usted prometió, pero que sea conforme a la palabra. Sí, amén. Aquí va la pregunta, y quiero que si usted tiene la oportunidad de hablar, diga lo que entendió. ¿Ustedes creen que sacrificó Jefté a su hija? ¿O será que la sentenció a una vida la guardó para que sirviera en el templo? Esa es la pregunta que yo iba, me ganó la pregunta, o sea, No, esta es pregunta, ¿será que la sentenció a una vida Lo que me confunde a mí un poco es cuando dice, y no conoció varón. Entonces, esa es una forma de sacrificio también. O sea, porque miren, Ana ofreció a su hijo a Dios, pero no lo mató, o sea, se quedó el niño a vivir al servicio de Dios. Hasta cierto tiempo. No, se quedó toda la vida viviendo en el templo. Bueno, entonces, se podría entender de esa manera también, ¿no cree usted? Sí, por eso... el sacrificio que no iba a conocer varón toda su vida, no se iba a casar la pobre. Sí. Porque eso de quemar a su propia hija como que no... Por eso este tema es muy controversial, porque entra en un debate que unos creen que la sentenció a una vida de celibato, ¿verdad? Que le dicen, y que pues a otros piensan que la sacrificó, que fue real. Yo en mi posición, lo que yo entendí, que sí la sacrificó, porque si él prometió, aunque ya su dolor estaba ahí, eso ya no lo... Él tenía una promesa, aunque era en contra de Dios, aunque no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y vemos que que él es nombrado héroe de la fe en Hebreos 11:32. Si usted lee ahí, dice, que fue un héroe de la fe. O sea que, pero Dios es perdonador, ¿no? Y pues ahí creemos en que Dios perdona, pero continúa abierta la pregunta. A ver. El verso 31 dice claramente que él dijo, lo que me salga a encontrar, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Ajá, holocausto. Y ya vimos que holocausto es sacrificio, muerte. O sea que es lo que dice. Y el gran dolor de él era porque él tenía que cumplir. Sí. La muerte segura. Ahora ahí volviendo contestando la pregunta, de acuerdo, no lo que yo crea, sino que lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Y lo que
que termina el verso 40 o 39 ahí, él la sacrificó. Entonces, por esta razón, las mujeres iban a llorar a esta joven 4 días en el año. 4 días en el año. Allí, este hombre cometió un grave error. Sí. Este hombre cometió un grave error. Como usted dijo, nunca Jehová pidió sacrificios humanos. Y en el momento que lo hizo con Abraham para probar su fe, lo detuvo. No permitió. Sí. Lo único que pedía sacrificios humanos y pide al día de hoy son los satanistas y son los paganos. Y de hecho, en la tierra que vivía Jefté, era una tierra en donde entregaban a los hijos por fuego. Pasaban a los hijos por fuego. ¿Y sabe cuál fue la razón? La razón por la cual Jehová de los ejércitos les quitó la tierra a los cananeos, porque era aberrante ante su presencia. Que ellos, para que lloviera o para que les viniera el bien, iban y ponían en los brazos de Moloch, el dios de los cananeos, poner en los brazos de este ídolo los hijos vivitos y se quemaban y se hacían chicharrón ahí. Y Jehová no soportó eso. Los echó de la tierra y se las dio al pueblo de Israel. Ahora, este hombre, sus costumbres no eran, obvio, no eran cristianos. Él no era religioso. No eran de Dios. No. Este hombre desconocía la ley de Dios. Este hombre desconocía la ley divina. Lo que él conocía era calle, era machete, bala y apretar el cuello a cualquiera. Era un hombre que no le temía a nadie ni nada y no le tenía respeto a la vida de nadie. Por eso fue que lo agarraron como un caudillo, porque a le volaba la cabeza a cualquiera. Entonces, ahora viniendo con estas costumbres y viniendo con esta situación, él trató a Dios como se tratan a los dioses paganos. Probablemente no lo conocía. Ahora yo también en mi mente digo, tendría mujer este tipo, la madre de su hija, y pensó que a lo mejor la mujer iba a salir y iba a matar, pero él lo que menos pensó fue en la hija. O su suegra también. Ay, libra, no, a lo mejor pensó. Se fija. Sí. No, lo que pasa que los hermanos ve que lo corrieron, ¿verdad? Y como pues también dijo, pues no sabemos si él tenía resentimiento en su corazón acerca de su familia que lo había rechazado, entonces pueda que salga más de alguno y con me vestí. Ay, está terrible. Está tremendo. Pero ahí la verdad es que el hombre entregó a lo que más amaba en la vida. Este hombre sí ha de haber sepultado juntamente con esa hija. Y aunque Jehová no se lo pidió, miró la temeridad que tuvo expuesto a hacer y por eso ocupó un lugar en el libro de los hebreos, de los héroes de la fe. Ahora, ¿será que Jehová nos pide tanto hacia nosotros? No. Claro que no. Entonces, está bien que apliquemos el texto que dijo la hermana Mariela. Mariela, que seas tú pronto para oír, pero cuídate con la promesita que vas a hacer. No prometa, porque puede ser que no cumpla y le cuenta como pecado. Porque cuando uno promete a Dios, aunque le sangre la vida, tiene que cumplir. ¿Y qué? Que le salga la suegra. Sí. Oiga, pero Jehová no está pidiendo eso. No. Si Él ya se sacrificó por nosotros. Sí. Él solamente lo que usted lo dijo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente que obedezcas la palabra ya escrita. Que no inventes cuestiones, ¿verdad? Amén. Así es. Y los dejo con este texto, 1 Samuel 15:22. No quería comentar algo. A ver. ¿Se puede todavía? Se puede, está abierto. Sí, con respecto a la pregunta, si se quedó, porque si fue sacrificada virgen, o si la ofreció en holocausto, que es un
muerte. Ajá. Ahí dice una palabra y lo dice todo. Dice en el último versículo, dice que las doncellas venían año tras año a endechar, dice. Y esa palabra significa, endechar, es que se le da loor o alabanza a alguien que se murió. Alguien que se lamenta, se llora, a llorarle, se viene a llorar, se viene a dar luto a alguien que murió. Y entonces, luto se le hace a alguien que murió. Entonces dice que de año a año venían las doncellas por 4 días a llorar y endechaban a la hija de Jefté. Entonces quería decir en otras palabras que la venían a dar luto. Eso Así quiere es. decir la palabra endechar. Ahora, ¿qué le dirían, verdad? Pobrecita, ¿qué culpa tenías tú, criatura? ¿Qué culpa tenías para haber muerto? ¿Por qué tuviste que morir de esta manera? Y si había un conocedor de la palabra ahí, quizás le decía, pero si nunca Jehová pidió nada de esto, ¿por qué? ¿Quién sabe qué le diría? Pero ¿Usted iba a decir algo, hermana Carmelita? Bueno, lo mismo que el Lo hermano, mismo. porque realmente dice ahí que año con año iban a endechar. Y cuando, acuérdense que Mateo dice que cuando Jesús llegó ya estaban ahí las endechadoras, porque ya estaba muerta, Ya estaba muerto. Ajá. Entonces, endechar es lamentos, Ujú. es llorar, Llorar. porque ya está muerto. Sí. Entonces, dice que año con año iban y endechaban, se lamentaban por la muerte de la muchacha. Así es. Y ya debe haber quedado de elección para todos los padres actuales y los venideros para tener cuidado con lo que iban a prometer. Sí. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con lo que prometemos. Amén. Los dejo con este texto bíblico en 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Me quito de acá porque hermana viene con fuego. Gloria.